La otra mirada de la historia. Bienvenidos a este nuevo encuentro en La otra mirada de la historia. Este es un espacio de análisis y reflexión sobre diversos acontecimientos y personajes histórico-políticos para un contexto actual. El episodio de hoy lo denominaremos las sanciones en la sociedad. Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha sentido la necesidad de asociarse y o agruparse, esto con el fin de subsistir y además el de proteger tanto externa como internamente su integridad física y sus bienes o propiedades. La protección externa era para defenderse de grupos humanos beligerantes e incluso de animales salvajes. La protección interna consistía en la protección de aquellos individuos del mismo grupo que podían efectuar ciertas conductas nocivas para las otras personas que conformaban el conglomerado humano. Esto lleva a que al interior de cada grupo o sociedad, llámese horda, clan, tribu, etc., se hiciera necesaria la creación de normas de comportamiento con el fin de llevar una vida en armonía, objetivo que hasta nuestros días se mantiene, e incluso desde la célula básica de la sociedad como lo es la familia, donde los padres formulan unos lineamientos o reglas que rigen la disciplina del hogar. Pero, ¿qué consecuencias trae la creación de estas normas? Más que consecuencias, digamos que estas lo que buscan es prevenir al individuo de realizar ciertos comportamientos que son contrarios a la sociedad. Pero para que el individuo las acate, surgió la necesidad de varios elementos como son la autoridad, la amenaza, la coerción y la sanción. Ampliando un poco, se puede decir que la autoridad es el referente personal o institucional que posee el control y gobierna la sociedad, reconociéndosele la capacidad de reglamentar el comportamiento de sus gobernados. La amenaza es el elemento intimidatorio que lleva al individuo a sentir temor de contrariar la norma o regla. La coerción es la obligación que recae sobre la sociedad o el individuo para cumplir los mandatos o, en caso contrario, para comparecer y rendir cuentas ante la autoridad por su comportamiento. La sanción hace referencia al castigo, es la consecuencia que sufre el individuo que contrarió la norma y es aplicada por la sociedad, representada por la autoridad. Otro concepto es la consecuencia jurídica impuesta por el legislador para los casos de incumplimiento de un deber jurídico. Ante lo expuesto, nos podemos preguntar cómo asimila la sociedad las sanciones. Para poder dar respuesta a este interrogante es necesario analizar las diferentes posiciones que pueden asumir los individuos. Primero, quien va a contrariar la norma, si la conoce, puede asimilar la sanción como un riesgo que corre al atreverse a infringirla. Segundo, al condenado. La sanción es el castigo justo o exagerado que le impone la sociedad por su acto. Lo asume con dolor y tristeza, pero ante todo con resentimiento. La víctima de la acción producida por el condenado. Para este, la sanción puede ser equitativa al daño producido o leve o decepcionante. Mantiene un sentimiento de venganza, entendiéndose que la venganza es la satisfacción directa del agravio. La sociedad en general ve las sanciones como la consecuencia a la que se pudo ver abocado a alguien si contraría la norma. Las sanciones generan temor y respeto entre las personas de bien. Para el Estado, en este aspecto no podemos olvidar que las penas tienen unas funciones específicas establecidas por el órgano legislativo y que se encuentran consagradas dentro de nuestro ordenamiento jurídico para el caso colombiano en el Código Penal, y más concretamente en su artículo 4, que señala: la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Aclarando un poco, se puede decir sobre dichas funciones lo siguiente. La prevención general hace alusión a la protección que el Estado debe garantizar a la sociedad. La retribución justa es la recompensa a la que se hace acreedor el condenado, siendo esta equivalente a la conducta realizada. La prevención especial está dirigida a salvaguardar directamente a las víctimas, testigos e intervinientes durante el proceso, con el fin de evitar retaliaciones por parte del condenado. La reinserción social se trata de hacer que el condenado durante el cumplimiento de su sanción se arrepienta y aprenda a realizar otras actividades que lo lleven a ser alguien útil a la sociedad cuando termine de pagar su condena.
aunque esto en nuestra realidad actual no se ve. Esto podría ser parte de otro análisis que trate este problema en concreto. La protección al condenado, no podemos olvidar que aunque esté condenado por cometer una conducta lesiva a la sociedad, también posee derechos, y uno de estos es el de la vida. Por lo tanto, esta función busca protegerlo de toda venganza o toma de justicia por la propia mano de los agraviados por su conducta. Las sanciones también tienen como fin encauzar y corregir la conducta de quienes han infringido las normas. A continuación veamos algo de historia sobre las sanciones. Con la evolución de la sociedad surgieron las leyes y el derecho, las cuales se fueron encargando de áreas determinadas en regular las relaciones entre los miembros del Estado entre sí y con el mismo Estado. Pero el área que se encargó de la parte sancionatoria es lo que hoy conocemos como derecho penal, llamado en algunas latitudes derecho criminal. Cabe aclarar que todas las conductas no son delitos, por lo tanto son sancionadas por otras codificaciones. Antes de iniciar la descripción sancionatoria, cabe precisar que en todos los lugares y en diferentes tiempos ha existido la pena de muerte, y que ésta se diferencia en las diversas técnicas desarrolladas para alcanzar al objetivo máximo, que es cegar la vida del culpable. En la época primitiva se tenía como métodos de justicia la venganza privada, justicia tomada por la propia mano del ofendido o su familia; el sistema talional o código de Hammurabi, que aplicaba una sanción igual al daño causado; el sistema composicional, compensación monetaria por la falta cometida, se encontró más que todo en las 12 tablas del derecho romano, en el derecho germánico y en el código de Manón. El derecho judío, basado en la Torá, contempla penas como la lapidación, destierro y la pena de muerte. Otras sanciones del pueblo judío eran cercenar las partes de sus cuerpos y exhibirlos. En la India, a los difamadores se les cortaba la lengua. En Esparta practicaban los azotes y el apaleamiento. En Atenas aplicaban el destierro. En Roma tenían diversas maneras como la esclavitud, azotes, condena a las galeras y muerte en sus diversas formas, entre estas la crucifixión. Durante la Edad Media, los suplicios y torturas con los que se pretendía obtener la confesión eran muy usuales. En la Inquisición existían 3 clases de pena o sanción, como son las espirituales, que consistían en la reconciliación; la abjuración, que era el detestamiento de la herejía; las penitencias y la suspensión. A nivel de penas corporales, la Inquisición aplicaba la relajación, que era la condena a muerte, la prisión perpetua, látigo, destierro, y otras de orden financiero como la confiscación total o parcial de bienes y multas. En el siglo XVIII se dio paso del suplicio a la prisión por parte de este proceso, el cual fue ilustrado por Michel Foucault en el surgimiento de la práctica de encierro del individuo para corregirlo y disciplinarlo, pasando de las penas corporales al encierro. Volviéndose más benigno el castigo, se cambiaron las técnicas de no castigar al cuerpo para corregir las almas. Jeremy Bentham crea el panóptico, obra arquitectónica realizada de forma tal que desde una torre o punto central se puede observar a todos los detenidos. Debido a su ubicación, el sol hace un efecto de contraluz, permitiendo vigilar a todos los prisioneros, lo cual es totalmente contrario al calabozo, donde por lo general se mantiene la oscuridad y se está plenamente oculto. Sin embargo, la pena de muerte se mantenía con diferenciación en sus técnicas de aplicación, y cabe mencionar en ese momento el fusilamiento. Veamos a continuación algunas técnicas de aplicación de la pena de muerte. Como ya se mencionó, estas han variado en el transcurso de la historia, y en esta parte se pueden citar algunas de ellas, como son la flagelación, consistente en azotar y en algunos casos llegar hasta a matar a una persona a punta de golpes o latigazos; la lapidación, que es matar a pedradas, se aplica hoy en día en algunas comunidades musulmanas a las mujeres adúlteras; la hoguera, muerte a través del fuego, se presentó en la Edad Media y en la Inquisición; muerte a través de espada o arma perforante; la estrangulación; la crucifixión, que se aplicaba en Roma y durante toda la Edad Media se solía utilizar el crucifijo de madera, en ocasiones con alguna. Entre dichas variaciones se tiene
como la colocación de la cruz de forma invertida, como es el caso que le ocurrió a San Pedro, o en X, como le ocurrió a Pablo. Este tipo de cruz también se le conoce con el nombre de Cruz de San Andrés. Otra pena es la sumersión, que es precipitar al mar o a un río al culpable. Esta se suele ver en la antigua cultura fenicia, en Grecia, Roma y Siria, en la cual era aplicada a quienes mataban a su papá o a su mamá, es decir, a los parricidas. La dicotomía, que consistía en cortar al reo en pedazos, se utilizó durante los siglos XV, XVI y XVII. También se aplicó en Egipto, Persia y Babilonia. La mutilación, consistente en cortar algunas partes del cuerpo, no en todos los casos sobrellevaba a la muerte. Los hornos ardiendo, que era un método utilizado en Babilonia. Bestias o fieras, que se utilizaban en Roma a los condenados, bien fueran extranjeros o cristianos. El aplastamiento, que eran represalias que se tomaban con los habitantes de los pueblos vencidos y se presentaron en algunas cruzadas. Pelotón de fusilamiento, método utilizado en las grandes revoluciones. La horca, consistente en la suspensión total del cuerpo, pendiendo este del cuello, se utiliza hoy en día en la India y en algunos países árabes. La silla eléctrica, se aplican hartas descargas de voltaje de energía eléctrica al condenado. Se suele utilizar en algunos estados de la Unión Americana. Lo mismo que la inyección letal, también se aplica en algunos estados americanos. Aunque no tiene que ver con la pena de muerte, no se puede dejar de mencionar los trabajos forzados, de mucho auge en la Unión Soviética y por lo general en los regímenes comunistas. Ya aplicando todo lo que son los sistemas sancionatorios a nivel de nuestro país y en los tiempos actuales, tenemos el Código Penal, que divide las penas en principales y en sustitutivas, teniendo como principales la privativa de la libertad o prisión, que no puede ser mayor de 60 años, lo mismo que unas sanciones de tipo económico. Esta sanción privativa de la libertad también puede sustituirse por una prisión domiciliaria, que permite al reo estar en su casa como tal, pagando su sanción. Existen otros ordenamientos sancionatorios ya de índole administrativo, como son el Código Nacional de Policía, que trae medidas correctivas. Estas, que son acciones impuestas por las autoridades de policía a toda persona que incurra en comportamientos contrarios a la convivencia o el incumplimiento de deberes específicos de convivencia. Estas tienen por objeto disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o establecer la convivencia. Estas no tienen un carácter sancionatorio como tal, por eso se aplican a los comportamientos contrarios a la convivencia. Estas consisten en la amonestación, en participación en programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia, en disolución de reuniones, en decomiso de bienes, en establecimiento de multas o sanciones pecuniarias, entre otras. También tenemos lo que es las sanciones por parte del Código Nacional de Tránsito, que consisten en amonestaciones, multas, suspensión de licencia de conducción, retención preventiva de la licencia, inmovilización del vehículo, cancelación definitiva como tal de la licencia. En nuestro país, los funcionarios públicos tienen unas connotaciones especiales como sujetos de derecho, ya que estos pueden ser sancionados por acción, omisión o extralimitación de sus funciones. Por lo tanto, para estas personas existen unas normatividades sancionatorias especiales, como son el Código Disciplinario Único, que puede llevar a las sanciones como son destitución e inhabilidad para el ejercicio de más cargos, la suspensión del ejercicio del cargo que tenga en el momento y unas multas. También para los funcionarios públicos caben lo que son las sanciones de índole fiscal, consistentes normalmente en multas y que se aplican por malos manejos de recursos económicos del Estado. No podemos olvidar en términos generales que también en nuestro ordenamiento jurídico existen las sanciones que ordenan la indemnización a la parte afectada y que ésta procede por lo general en las jurisdicciones de tipo civil. Como conclusión final, se puede decir que las sanciones son un mal necesario,
porque de no existir conviviríamos en el caos y la anarquía, donde la venganza y la intolerancia serían los factores que regirían nuestra sociedad. También cabe destacar cómo día a día las sanciones se humanizan más, buscando siempre el cumplimiento de los fines de la pena. Solo nos queda seguir este camino de adquisición de herramientas jurídicas desde los claustros universitarios y desde allí analizar los problemas y aportes propuestos que ayuden a darle solución, ya que para nadie es un secreto el problema de las cárceles en nuestro país, el cual, en vez de permitir la función primordial de reinsertar socialmente al individuo, que se apartó del camino del orden y el buen juicio, lo que hacen es formar delincuentes con más técnicas y resentimiento destructivo hacia la sociedad. Gracias. Con esto damos término por ahora a este tema e invitamos a estar pendientes de una próxima emisión en la que analizaremos otros aspectos de la historia, la política y sus personajes. Y no olvides, solo es libre el que piensa, habla y escribe. Si el contenido de este programa te pareció de interés, te invito a compartirlo. Gracias.